Bienvenidos a Mujeres Valientes. Este es un programa para compartir historias reales, consejos útiles y voces que inspiran. Comencemos. Esa mujer valiente, la que no se rindió, la que sanó sus heridas y sola se... Migrar fue el dolor, resistir fue su grandeza. Dejar el hogar no las rompió, las hizo más fuertes y mujeres valientes. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Mujeres Valientes. Cuéntame tu historia. Te saluda Keren Muñoz y tengo como invitada a una persona que yo aprecio bastante y que la admiro también muchísimo. Está con nosotros Perla Hernández. Buenos días, Perla, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien emocionada de que voy a tener este episodio contigo, emocionada de que nos vas a regalar tu historia, que estoy muy segura de que va a ser de mucha ayuda y empoderar a muchas mujeres. El honor es mío, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa y pues espero que mi historia les guste e inspire a muchas mujeres. Claro que sí. Ahora sí que vamos a comenzar por el principio. Dinos de dónde eres, de dónde vienes o dónde naciste y cómo era tu vida antes siquiera de pensar en migrar a los Estados Unidos. Bueno, yo soy de un ranchito de allá de Zacatecas. El ranchito se llama Orán Nieves, Zacatecas, que si ustedes lo buscan en el mapa no aparece como Nieves, aparece como General Francisco R. Murguía. Entonces soy de allá, de aquel ranchito, y mi vida era pues espectacular, como una niña, ¿no? Todos los niños que juegan y todo, muy bonita la niñez que pasé por allá. ¿A los cuántos años fue que vino esta decisión de emigrar? ¿O cómo fue que decidió? ¿Viniste con tus padres? ¿Viniste sola? ¿Cómo fue? Bueno, la primera vez que yo vine aquí a Estados Unidos, mi mamá me trajo cuando yo tenía 9 años. Tenía 9 años, ella vino de visita para aquí, para Memphis, y nos trajo a mi hermana mayor y a mí. Pero como ella no quería hacer vida aquí, a mí me mandaron de regreso, porque ella no quería quedarse aquí. Me mandaron de regreso, después ella se fue, pero mi hermana mayor quedó aquí. Entonces, nosotros somos 4 hermanas. Uh-huh. Entonces mi mamá por eso pienso que no quería hacer vida aquí y pues ella también se regresó con mis otras hermanas. Y la decisión ya mía, cuando yo tenía 17 años de regresar a Estados Unidos, fue cuando empezó eso de que yo me quería regresar con mi hermana mayor, y mi hermana mayor fue la que me trajo para acá. Ah, ¿y tú recuerdas qué era lo que estaba pasando en México cuando tú decidiste venir para los Estados Unidos? Bueno, en aquel entonces ya cuando mi mamá regresa para México, después mi hermana se la volvió a traer, pero con documentación. Entonces se vino a la boda de mi hermana y se la trajo ya con documentos. Y mi hermana, mi mamá iba y venía, pero en eso ya mis otras hermanas hicieron vida, hicieron con sus esposos, hicieron ya cada quien su hogar, y a mí me dejaron solita, vamos a decir así, y la preocupación de mi mamá siempre que yo estaba sola porque pues era una niña, ¿no? Uh-huh. Entonces mi mamá también era como la preocupación de que me viniera, y pues entre mi hermana y mi mamá pues me trajeron para acá otra vez. Sí, cuando tomaste la decisión de venir a los Estados Unidos ya a esa edad, ¿qué te dolió algo que tú dijiste, híjole, creo que me está costando tomar esta decisión de irme? Sí, me dolía mucho dejar pues mi casa, mis amigos, una vida allá, pero también contenta porque iba a reunirme aquí con mi mamá. Sabía que sí iba, estaba dura la decisión porque pues tú sabes que en esa edad te pueden mucho tus amigos, estar allá y venir a un mundo totalmente desconocido era difícil para mí, y fue difícil dejar todo allá en México. ¿Cómo pero fue? A la vez feliz. Ajá. Porque estaba aquí mi mamá.
Claro, era la reunificación familiar, ¿no? ¿Y cómo fue despedirte? ¿Qué les dijiste a tus amigos, a tus amigas, a tus familiares que tenías allá? Ya me voy al norte. ¿Qué fue? ¿Cómo fue la despedida? Fue un poco difícil, pero lo más difícil fue ya dejar a mis dos hermanas, porque decía, bueno, voy a dejar allá a mis hermanas, pero a la vez feliz porque iba a estar aquí con mi otra hermana. Entonces mi corazón estaba dividido porque también allá tenía dos hermanas, ya lo cual una vino, nos visitó, tenía yo 16 años sin verla. Wow, 16 años. 16, y la otra hermana tengo 17 años que no la miro. Por videollamada, por cosas, pero no es lo mismo. Claro, claro. Y qué bueno que está la tecnología porque por lo menos así podemos tener un poco de comunicación, ¿no? Sí, pero cuando se llega a la reunión familiar, pues videollamada no hace nada. Ujú. Entonces es difícil. Eso fue lo que más me costó, pero igual estaba aquí mi mamá, mi otra hermana, y pues se alegra el corazón un poquito. Era como dejar, completar la mitad de la familia que estaba acá, pero dejar la mitad de la familia que estaba allá. Sí, exacto. Entonces te sientes cuando viene diciembre, vienen las reuniones familiares y no poder estar allá es difícil porque mi mamá y mi otra hermana, ellas pueden ir y venir. Ellas tienen la forma de hacerlo. Y cuando se juntan es difícil porque pues la que falta soy yo. Sí, me imagino, eso es parte del sacrificio que es de estar acá en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a regresar a ese día que dijiste, te levantaste y pensaste, es hoy, hoy es el día en el que voy a empezar mi camino hacia los Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas qué pasó por tu mente? ¿Qué sentimientos tenías? Sí, ese día yo recuerdo que me puse entre triste, feliz, pensativa, pero los sueños muy, muy grandes de venir. Y yo lo que más deseaba era venir, trabajar y ayudar a mi mamá, ayudar a mis hermanas. Y sí me costó al principio mucho, muchísimo, muchísimo me costó. Yo creo que como todos, al principio nos cuesta muchísimas las cosas. Y cuando venías en el trayecto, ¿qué fue lo más peligroso que viviste en ese trayecto? Bueno, como yo ya había venido antes, a mí todo decía yo que era fácil. Decía, no, porque yo me acuerdo cuando tenía 9 años que la primera vez nomás nos cruzaron el río y nos subieron a un carro y yo ya después desperté acá en Estados Unidos. Para mí se me hacía fácil. Pero cuando yo ya venía, en esa edad tenía 17 años yo, venía en el trayecto y pues yo decía que todo era fácil. Nos pasaron pues el río y cuando nos juntaron en una casa, muchas decían, no, tenemos 8 días caminando. Y yo decía, pero si esto es fácil. Entonces, y otros 3 días, otras llegaban espinadas, otras llegaban sin, los pantalones rotos. Y yo decía, pero este mundo no lo conozco. Entonces, ya ahí nos dijeron, vamos a caminar. ¿Y cuánto vamos a caminar? Dice, solamente 2 horas, vamos a pasar un montecito. Cuando voy viendo el montecito, esas 2 horas se convirtieron en todo un día de camino. Wow. Y yo decía, esto no lo había pasado. Entonces, cuando llegamos, que nos iban a montar, nosotros ya teníamos, creo, 1 hora de camino, cuando se le para el policial que venía caminando y yo iba en un lado del chofer. El chofer no le importó y él se fue entre árboles que chocó en mi lado, en mi puerta. Para salvarse, él chocó entre los árboles, dejándome a mí totalmente, como dicen, atrapada. Ay, híjole, abandonada en el carro.
abandonada en el carro y los demás echaron a correr y yo entre el impacto no pude salir, no pude escaparme y pues ya ahí a todos los que nos agarró migración, estuve encerrada en migración, estuve ahí, pero como con la persona que yo iba, ella decía, si las agarran, no se vayan otra vez a su rancho, se tienen que devolver al lugar donde nos tenían antes en el hotel de aquel lado de México. Uh-huh. Entonces, yo antes de hacer eso, como yo ya había pasado, y yo decía, no, pues nomás paso el río y ya. Yo le había entregado el dinero a un muchacho que iba conmigo, que íbamos juntos desde el rancho. Entonces, cuando a mí me agarran y me deportan para México, yo no traía ni $1. Ay, Dios mío. Ni $1, no traía teléfono, no tenía nada. Y sentí tanta impotencia de no traer nada, o sea, literal nada. Y nos soltaron con otros inmigrantes que uno no traía ni pantalón, o sea, no les importa cómo nos suelten. Y yo decía, esto no puede estar pasando. Uh-huh. Fue completamente diferente a la primera vez que emigraste, a lo que tú recordabas, ¿no? Sí, a lo que yo recordaba. Entonces decía, realidad, expectativa, no puede ser, yo me quiero regresar. Pero como mi hermana ya había entregado la mitad de aquel lado, yo no podía regresarme a mi rancho. Entonces, Dios puso una persona maravillosa que me regaló porque nos soltaron por otra frontera. Uh-huh. Y me regaló el pasaje. Ah, mira. Para yo regresarme al hotel donde nos tenía. Uh-huh. Entonces me regaló el pasaje, me regaló comida, porque yo no traía ni un peso. Ay, nada, o sea, no traía ni un peso ni para comprar un agua. A mí el corazón se me secaba, o sea, tenía 17 años y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién le aviso que no estoy allá? Y me imagino que fue una gran decepción el primero pues uno tiene que confiar en personas que uno ni conoce, ¿no? Y ya cuando confías en estas personas y te sucede esta situación, qué decepción de que no sabías con quién contar, ¿no? Te viste sin un apoyo, sin nadie que pudiera decirte, mira esto, hasta que encontraste a estas personas, ¿no? Hasta que encontré a esta persona, era una señora, y yo siempre le agradezco a esa persona que me ayudó le mando todas las bendiciones del mundo, que ella dijo, mira, te voy a pagar para que te devuelvas al hotel y me le das el recado a esta persona, porque habían agarrado a su esposo también, pero su esposo no salió libre. Ah. Dice, y que nos espere, o sea que yo nada más iba de recado. Uh-huh. Que nos espere, que mi esposo va a tener corte y luego ya se decide. Y yo dije sí, y me devolví al hotel y duré ahí como 15 días encerrada para que me volvieran a cruzar. 15 días. 15 días encerrada. Ahí en el hotel, yo ya los pies se me dormían porque casi me tuía, porque estar acostada, estar sentada, estar acostada, estar sentada, te duelen los pies, no puedes ir afuera porque pues tienes miedo. Claro, porque igual que ni conocías, ¿verdad? Y ¿estuviste con personas en las cuales empezaste a confiar o estuviste sola o cómo fue ese proceso, esos 15 días? Sola completamente, ahí en el hotel estaba sola, no conocía a nadie, era un mundo totalmente desconocido para mí. ¿Y había manera de que te comunicaras con tu familia o no? Ya después sí, con mi hermana, pero antes como no había tanta, ¿cómo se llama? No había como ahora tanta tecnología, que teléfonos, que todo eso, pero sí estaba en contacto ya con mi hermana y solamente decía, no, pues échale ganas, me animaba, decía, échale ganas, ya pronto te van a pasar. Entonces, pero sí duré 15 días para poder el segundo entre, como quien dice.
Y ya cuando... Y ya el segundo. Ajá, sí, cuando fue el segundo, ¿cómo fue la experiencia? Fue algo totalmente diferente, ya fue como llegó otra persona conocida, y esa persona conocida también me cuidó mucho. Pasamos y ya sin ningún tipo de traba, ya fue como algo más bien, pero esa experiencia, yo tenía miedo porque dije, se vuelve a chocar, o sea, ahí nadie, como los choferes, ellos se cuidan, no importa a quién se lleven entre las patas. Yo dije, esta vez, a ver cómo le hago, pero no me quedo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero yo sentía la primera vez que pasé entre la vida y la muerte. Wow. Y yo cuando iba al carro a toda velocidad dije, aquí se va a matar, o sea, me voy a matar yo porque el chofer se va a salvar. Sí. Y ese fue un momento que te marcó profundamente, que hasta la fecha cuando lo recuerdas sientes dolor en tu corazón. Sí, claro, porque yo veo que sálvese quien pueda, y cuando tú estás en una situación así, es como que estás mirando a la persona para hundirte nada más y tú no puedes hacer nada. Solamente me voy a salvar y si tú te mueres, pues a mí no me importa, y ahí te dejan y quédese quien se quede. Entonces sí me marcó así mucho la vida, que yo a veces digo, quiero regresarme a México, pero cuando yo regreso al pasado digo, ay no, y pasar otra vez lo mismo, mejor me quedo. Sí, dices no es opción. Y ya la segunda vez, la segunda vez que lograron entrar fue diferente, ya tuviste un poco más de apoyo y ya fue que lograste llegar con tu hermana. ¿Cómo fue ese trayecto? Sí. Bueno, fue ya cuando pasamos, venía una muchacha con su hijo. Yo decía como que me sentía más tranquila porque los niños son bendiciones. Uh-huh. Entonces venía una familia con una muchacha con su hijo y otra embarazada. Entonces pienso que Dios nos protegió por el niño y por la muchacha embarazada. Uh-huh. Que fue mucho más fácil para mí pasar para acá. Y ya cuando llegas a los Estados Unidos, que dices, ya la logré, ¿sientes tú, si regresas a ese momento, sientes tú como si algo se rompió dentro de ti? Sí, porque aquí cuando llegas piensas como que vas a lograr todos tus sueños, vas a hacerlo, pero te sientes, al principio te cuesta mucho y es algo que se rompe, que no lo puedes lograr rápido. Sí. Necesitas tiempo. Y aparte es como, te das cuenta de la realidad, que no es como se dice, ¿no? Que vienes a agarrar los dólares de los árboles. ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, llegaste con tu hermana, llegaste con alguien que te protegía, que te iba a ofrecer un taco, que tenías un lugar donde llegar, pero ¿cómo fue enfrentarte primero al idioma y después a buscar trabajo? Bueno, esa sí fue una situación sumamente difícil, porque aunque tenía aquí a mi hermana, pues buscar trabajo, primero el idioma. Andar buscando trabajo, no tienes carro. Y yo recuerdo en aquella época que me metieron a trabajar en una fábrica, pero esa fábrica a los pocos meses cerró. Entonces, buscar trabajo en otra parte, en aquel tiempo yo recuerdo una recesión que todo el mundo buscaba trabajo y no encontrábamos. No sé si alguien pasó que íbamos a fábricas a hacer línea a las 2, 3 de la mañana. Se juntaban unas filas enormes y la que agarrara cupo entraba y la que no. Wow. Entonces, a esa hora hacíamos fila para poder entrar, y si no entrabas, pues ya perdías tanto tu sueño, perdías tu tiempo y no entrabas. Y en aquel tiempo recuerdo que mi mamá también andaba junto conmigo y algunas veces ella no entraba y a mí me daba como que me tenía que esperar desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ay, qué barbaridad. Sí, fue difícil. Algunas veces no tenías ride
Y una vez recuerdo que yo me sacaron a las 2 de la tarde y el RAI llegó por mí hasta las 6 de la tarde. ¿Y qué hiciste O sea, todo ese tiempo? Sentada, esperando a ver quién iba por mí, quién podía darme right o quién me hacía el favor. Y pues ahí, ¿cómo se llama? A veces uno entre hispanos, cuando tenemos un puesto mayor, pues obviamente al que mira sin carro, mira sin nada, lo humillamos más. En vez de apoyarnos, nos humillamos más. Sí, qué triste, ¿verdad? Esa es una realidad que yo creo que las personas que están en sus países no saben a todo lo que nos venimos a enfrentar, a la frialdad de otros latinos que a veces pensamos, bueno, pues como en México es diferente, que la mayoría de las veces en los ranchos son conocidos y nos ayudamos unos a otros, a veces venimos con esa idea, ¿no? De que, bueno, pues acá también quizás reciba la ayuda y oh sorpresa. Sí, demasiado, más con los que van llegando, somos demasiado crueles, o tenemos un puestito alto en fábricas o en lo que sea y humillamos a más personas. Me pasó cuando yo llegué aquí, o te traducen mal, se burlan, vas pronunciando una palabra y ni los morenos se burlan, pero entre uno hispanos sí. Y se sí siente feo, ¿verdad? Eso. Sí, se siente feo que en vez de que te ayuden se agarran a reír. Entonces, fue uno de los traumas más aquí en Estados Unidos. Y aún así, aunque sea un poquito el inglés, yo todavía cuando está un hispano que sabe más, yo no lo pronuncio, digo, no, se va a burlar de mí. Te cohibes. Porque ya pasamos. Sí, porque ya he pasado esos traumas de que uno mismo, en vez de apoyarnos, nos burlamos y luego ya después te ayuda. Sí, es verdad, es verdad. Y eso es algo que deberíamos de cambiar. ¿Y estuviste en muchos trabajos antes de que abrieras tu propio negocio? Sí, estuve demasiados trabajos, estuve trabajando en fábricas, también trabajé antes limpiando casas, trabajé en un vivero de plantas, trabajé en muebles, en que pintan los muebles, los diseñan. Duré mucho tiempo siendo trabajadora en muchas cosas. ¿Y el trato fue en todos lados similar, frialdad, no ayuda de los latinos, no tener ese apoyo, esa confianza? ¿Fue en todos los lugares así? ¿O hubo algún lugar que recuerdes que te sentías bien, que te sentías comprendida y protegida? En un lugar sí me sentía, y yo agradezco mucho a esas dos señoras que me sentía sumamente bien, que fue al principio donde la fábrica cerró. Las muchachas me raiteaban, llegaban a mi casa, ya me esperaban. Fue muy bonito ese trayecto, pero ya después pues todo cambió. Ya después cuando me cambiaba de fábricas era más difícil, los raites y todo. Y pues tú llegaste en la adolescencia acá, ¿qué tan difícil o tan fácil se te hizo volver a formar una amistad o tener tu grupo de amigos como tenías en México? Fue muy difícil, fue muy, muy, muy difícil porque aquí todos nunca tenían tiempo. Yo fui una persona muy solitaria ya después. Me costaba hacer como amistades, porque realmente decía mi mamá, aquí no hay amistades, aquí solamente hay conocidos. Uh-huh. Muy triste, ¿verdad? Sí, y me costó muchísimo hacer amistades o salir con amistades o siempre ya después, siempre sola. Y cuando la única amiga fue mi hermana. Uh-huh. La que yo podía contarle todo, poder contar con ella 24/7 y hasta la fecha. Qué bien. Eso es un gran apoyo, tener a un familiar que está al pendiente de nosotros, ¿no?
Eso marca una diferencia bastante grande porque algunas personas que llegan aquí prácticamente sin nadie le batallan un poquito más, pero fue muy interesante que tú tuvieras el apoyo de tu familia, ¿no?